El segmento de análisis de Humberto Saldívar es presentado por Soluciones Creativas Empresariales. Listo, David. Qué bárbaro, David. Es así, con razón no tenemos patrocinadores. Mira cómo los tratas, David. No, terrible. Bueno, hoy es viernes de Humberto Saldívar. ¿Por qué no empiezas, Humberto, dándonos un reporte del tráfico? ¿Cómo está? Bueno, por poco no llego. Buenas tardes, por poco no llego. Ahí le estaba mandando un mensaje de que si llego o no llego. Yo creo que nadie que nos esté escuchando en este momento va a llegar. Bueno, a ningún lado. Al final tuve la fortuna de sí llegar, pero aquí estamos. Humberto Saldívar, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Muy bien. Con mucho trabajo, hablando específicamente ahora del tema de tercerización, pero no nada más de personal, sino de operaciones. Si bien recuerdas, en la primera entrevista que tuve contigo, comenté que el 39%, que los servicios profesionales habían aumentado en un 39% en la economía aquí en Costa Rica. Es decir, es el tipo de negocios que más ha aumentado. Y esto se ha venido potencializando porque, si bien volvemos al tema de que cada vez es más difícil conseguir un personal, las empresas también han tendido mucho a tercerizar todos aquellos procesos que no son parte del core business de las empresas. Por ejemplo, ahorita nosotros como Soluciones Creativas trabajamos mucho la parte de tercerización, no nada más de personal, sino de algunos procesos como de promotoría, ventas, entre otros, para que las empresas como tal se dediquen a lo que es core business, que es desarrollo de tecnología u otro tipo de eventualidades. Bien, tuve la experiencia yo hace algunos años trabajar como consultor en una empresa que me llamó mucho la atención, como esta empresa Driscoll, que es una empresa multinacional que distribuye todo lo que es frambuesas, zarzamoras, arándanos, fresas, berries a nivel mundial. En México tercerizó todo su proceso de cosecha y ellos se dedicaron únicamente al desarrollo de la genética del producto como tal y conseguían a alguien offshore que hiciera o local, más bien, que hiciera el proceso de cultivo y siembra del mismo producto. Que originalmente hacían ellos. Y decidieron separarlo. Correcto, decidieron separarlo y generar como un socio comercial. Si bien puedes decir que es un proveedor, más bien al tercerizar procesos te conviertes en un socio comercial, ¿no? Y bien, claro, Driscoll en aquel momento yo recuerdo que exigía los estándares de calidad y todas las cuestiones de tiempos de cosecha y proceso muy riguroso, pero también al final les daba a los agricultores locales, les daba la oportunidad de vender su producto terminado ya cosechado bastante caro. Y bastante caro para México es que inclusive había cosechadores bastante caro con bastante margen. Con bastante margen, pero disculpa, sí, más bien con bastante margen, sí, pero... Porque si es bastante caro no te lo compran. Sí, no caro en su concepto, sino con bastante margen, como para que tu tercerizador de procesos también generaras un negocio y tuvieras una fidelización del producto que no era tuyo. Porque Driscoll hacía la investigación de la genética, te daba las plantas ya hechas, pero te exigía la parte de calidad. Entonces, de alguna manera, hacía un ganar-ganar, dándote a ti esa tercerización del proceso de cosecha, y al final ese proceso pues se vendía lo suficientemente bien como para poder contratar a N cantidad de personales. Y me acuerdo que un personal de cosecha llegaba a ganar hasta $2,500 libres en México, por mes, una persona de campo, ¿verdad? Y eso es muy atractivo. Y entonces, aún así, la cosecha daba para pagarles ese sueldo a 700, 2,000, 3,000, 4,000 personas que en aquel momento tenía la empresa de procesos, ¿no? En aquel se llamaba Grupo Agrícola Los Cerritos. Bueno, ¿cuál es la experiencia que yo tuve? Fue esa. Al final, la tendencia de la falta de personal y de la experiencia en algunos procesos
ha llevado a que empresas prefieran tercerizar con cultivadores o con empresas locales todo su proceso, ya que tienen la experiencia y también reclutan al personal y se quitan delegan esa complejidad de contratar a tanto personal, ¿no? ¿En qué momento, perdóname, espero que no te quiero hacer perder el hilo ni te quiero interrumpir, pero ¿en qué momento una empresa dice es momento de tercerizar algo que hasta ahora era parte de mi operación? ¿En qué momento, cuándo se hace necesario o conveniente tomar una decisión así? Porque esta famosa Drisco originalmente era una empresa que cosechaba, o sea, era parte de la cosecha y todo, era parte de su DNA, era parte de su ser, y de pronto dices, ok, yo ya no voy a cosechar, ahora voy a cambiar de giro y voy a separar la parte que originalmente era yo. Sí, en el momento en que se vuelve más importante, por ejemplo, el desarrollo de tecnología o el desarrollo de la genética, tecnología en genética, en el caso de ellos y en el caso de empresas de telecomunicaciones, por ejemplo, donde prefieren distribuir sus procesos de ventas y hacer socios comerciales para que ellos se enfoquen en la venta, y yo me dedico a mejorar el servicio de telecomunicación, por ejemplo, o el servicio del producto terminado, que es mi fresa, pero no mi cosecha. En el momento en que yo empiezo a crecer también de manera descontrolada y prefiero tercerizar algunos procesos porque ese crecimiento me va a generar un descontrol. Recordemos que también las grandes empresas son evaluadas por el headcount también, ¿verdad? Entonces es otro beneficio que da. Y supongo, en el caso de Drisco, por ejemplo, la decisión de tercerizar o de separar la parte de cosecha, ¿se hizo como una decisión? ¿Es sindo? ¿Ahora es una parte separada? ¿O la cierro y me consigo a alguien que ya lo esté haciendo? Lo que pasa es que Driscoll nace en Estados Unidos, empieza a crecer mucho y cada vez se le complica más poder generar tanto volumen de cosecha a nivel internacional y conseguir esas áreas que sean aptas para esa cosecha. Resulta que en aquel momento en Jalisco, México, se daban esas condiciones, pero para él era muy complicado meterse full a empezar de cero, a conseguir las tierras. Entonces decidió conseguir una empresa pequeña, en realidad en su momento, o mediana, y hacerla socia comercial, y ahorita es una empresa que factura entre 70 y 80 y 100 millones de dólares. Los que cosechan. ¿Y Drisco es su único cliente? Drisco, sí, tiene exclusividad. Es decir, se lo hace socio comercial, soy tu único proveedor, único cliente, me exiges calidad, yo te doy el producto terminado con las condiciones que me pides, pero me lo pagas bien y yo hago un negocio. Tú te dedicas a distribuir, porque es un negocio fuerte, a hacer negocios con los retails, a hacer negocios con los países y al desarrollo de genética, ¿no? Entonces son dos negocios totalmente diferentes. Y bueno, entonces acá, por ejemplo, alguien que nos está escuchando y que diga, yo me pregunto si mi compañía está lista para tercerizar. ¿Sí o no? ¿Y qué tercerizo? Sí. Por ejemplo, la parte de las cosechas, todo lo que no tenga que ver con tu core business, es decir, con tu producción principal o tu secreto industrial. Tú puedes tercerizar el almacenaje, por ejemplo. Pero por ejemplo, si eres una cervecera, aquí nada más hay una, pero no me importa, yo no conozco nada. Pero si eres una cervecera, ¿la contabilidad es tu core business? No es tu core business. Puedes tercerizar, sobre todo que una de las cuestiones más complicadas es la administración de personal. Puedes tercerizar recursos humanos. Contabilidad. Ahora, recursos humanos no me estoy refiriendo al desarrollo de habilidades, sino recursos humanos como administración. Sí, administración de personal. Que a veces en recursos humanos les come el tiempo el administrar la parte productiva antes de que de desarrollar al personal. Y entonces es muy atractivo tercerizarlo. Por otro lado, es atractivo tercerizar las ventas en calle. Terceriza todo el proceso, tú le exiges también, de alguna manera generas un socio comercial en donde les exiges unas ventas y en base a esas ventas tú le das un variable, entonces también es un ganar-ganar. Si me das lo que yo necesito en ventas, pues lo tercerizo. Yo me dedico a producir cerveza o líquidos consumibles, yo
mejor voy a desarrollar ese proceso para hacerlo mejor y todo lo demás que no tenga que ver conmigo, con mi core business, lo tercerizo. Y genero socios comerciales que me van a ser fieles y que de alguna manera les voy a poder exigir un poco más y me quito y delego un poquito a demasiadas áreas que a veces tienen las empresas, ¿no? Claro. Yo tengo amigos en Estados Unidos que tienen su propio negocio o que trabajan desde casa, que sus asistentes están en la India, en Bangladesh, en Pakistán. Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, acá clientes a los que les tercerizamos recursos y son clientes trilingües, como lo comentaba, hasta cuatrilingües, que son un shell service que les da servicio a Brasil, a Alemania, a China, inclusive desde aquí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, pues me voy con una empresa que conozca la administración del capital humano en Costa Rica y que tenga la capacidad como tal de ser mi socia en la parte de administración de recursos humanos, en este caso en soluciones creativas, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y ahora la tercerización, bueno, evidentemente lo acabo de decir, yo creo que en la pregunta viene la respuesta, porque acabo de decir yo que yo tengo amigos que trabajan desde la casa y que tienen su asistente en Pakistán. Evidentemente tercerización es para cualquier tipo de empresa, es decir, cualquier tamaño de empresa, no tiene que ser una empresa gigante. Es correcto. Conozco empresas muy pequeñas que sí requieren reclutamiento continuo por su tipo de empresas, como la administración de la planilla. Hay una empresa súper pequeña que nos dice, bueno, contrátame y hazme el payroll. Ok, no me tercerices el personal, no está en tu nómina, pero sí tercerízame el proceso de administración de tiempo y de pago de planilla, porque para mí es complicado hacer esa distribución. Entonces sí, es para todo tipo de empresa, desde eso hasta toda la planilla de operaciones que inclusive algunas empresas nos piden. Que no es diferente a aquella empresa que se usa mucho en la seguridad, en los vigilantes. Correcto. Los vigilantes que son parte integral de la empresa, pero casi siempre pertenecen a una empresa especializada, una tercera empresa. De hecho, y aquí entra el tema mucho de que hasta qué momento tú eres rentable o no. Bueno, recordemos que la parte del recurso humano cada vez va a ser más complicado y la planeación para el recurso humano va a ser más complicado. ¿Por qué no, de alguna manera, aliarte con alguien que ya sepa del negocio, que vas a tercerizar y que te ayude con esa parte de reclutamiento? Porque las empresas de seguridad son complicadas en la parte de todos los requisitos de seguridad e incidencias que genera a la hora de tercerizarlo. Inclusive a veces no es tan atractivo para algunas empresas tercerizar eso o ofrecer ese servicio específicamente en seguridad. Entonces, si a mí me lo preguntas, yo llego y digo, sí te lo puedo dar, pero hay ciertas condiciones y ciertos costos que tienen que venir involucrados para que también sea rentable para mí. La empresa de seguridad es un tema bien peculiar para este tipo. En particular. Bien, Humberto Saldívar, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Nos vemos el próximo viernes. El segmento de análisis de Humberto Saldívar fue presentado por Soluciones Creativas Empresariales.